Bueno, lo primero, gracias por venir. Soy Pablo, Pablo Jiménez, en el Twitter me conocéis como Pabri. Y bueno, los que habéis venido porque me habéis visto la foto de Facebook, han publicado de Luis, que se venía con sombreros. Los que venís porque penséis que voy a hacer magia, lo siento, no vengo a hacer magia. Pero sí vamos a hablar de lo que teníamos diciendo, de las aventuras gráficas. Entonces nada, yo ahora mismo estoy en un estudio indie, por decirlo de alguna manera, y estamos ahí intentando sacar adelante un par de proyectillos. Entonces nada, lo importante para mí es hablar de las aventuras gráficas, que es algo que me apasiona, me gusta mucho. Llevo toda la vida jugando todas las que he podido y hemos visto la evolución, cómo hasta los días de hoy que se ha alzado, ha muerto, ha vuelto otra vez a renacer y ahora está fluctuando. Entonces, bueno, más o menos con las flechas, ¿verdad? Sí. Vale. Empezó mucho antes, pero también empezó, esto es una referencia a una película de los 80, con las aventuras conversacionales. Bueno, en esta incluso hay ya hasta gráficos, pero antiguamente no se veía nada. Entonces, trataba un poco de contar una aventura gráfica hasta que llegó al punto, pero antes era un libro interactivo o a base de escribir. Era algo, bueno, no había las gráficas, no, y todo contaba parte de la imaginación del jugador. Eso, bueno, en su momento los ordenadores y los juegos ya sabéis que estaban más para adultos y bueno, esa capacidad de adaptarse, aunque costaba en algún momento, pero sí que estábamos todos más preparados para imaginarnos cosas. Entonces, según fue avanzando, le fueron metiendo un pelín más de chicha al asunto. O sea, los de Sierra siempre parece que apostaron bastante guay con esto. Y con los Larrys y con los King Quest y todos estos, sí que le metieron algo más. Pero aún así, ahora mismo está muy de moda, pero en ese momento no lo había, el UX. El UX es pues, cómo se comunica el usuario con el juego. Entonces, seguía siendo complicado, tenías que acertar con las palabras, tenías que acertar con los verbos, tenías que acertar con un montón de cosas que, bueno, hacía que la experiencia no fuera tan, bueno, por decir guay, pues sí, no quería decir guay, pero sí. Para que no era tan, no te podías centrar tanto en eso. Pero los de LucasArts, o en ese momento era Lucasfilm, cogieron y sí que empezaron a meterle un poco más de vamos a atar cabos. Y empezó como la gran batalla entre los del momento que eran Sierra y Lucasfilm. Entonces, mientras que el Scum, que se montaron en jornadas de 12 horas, los chicos de Lucasfilm sí que tienen un montón de verbos, los de Sierra todavía estaban ahí con otros verbos distintos. Entonces, seguía siendo complicado porque, bueno, había un montón de verbos. De hecho, yo no sé si habéis jugado a Maniac Mansion, yo os he jugado, muchos verbos no los usaba porque, bueno, pues un lock, o sea, usar con llave, en la traducción fue el castellano, era lo mismo que usar llave con puerta, tal. Entonces se iba un poco como simplificando. Entonces, a partir de, yo creo que fue el LUM, o si no un poquito antes, ya empezaron a marcar como unas reglas de la aventura gráfica y se empieza a conformar como aventura gráfica como tal. Y las reglas era que no queremos que te atasques en los sitios, no tengas miedo a probar todo lo que quieras. De esto lo que querían era que te pudieras centrar solamente en la aventura. Los libros, por ejemplo, de Elige tu propia aventura, tenía el fallo de que cuando no elegías el camino que el escritor marcaba, en una página ya habías muerto. En los de Sierra pasaba lo mismo, que morías y te morías. Incluso luego de broma podían hacer el volver atrás. En el Monkey 1 lo llegaron a hacer porque siempre les lanzaban pullas entre ellos. Cuando te caías y te despeñabas, te decían, no, ya has muerto. Luego te decían, bueno, nada, era un árbol de goma, podías volver. Pero sí que querían decir, oye, mira, vamos a centrarnos solamente en esto. Entonces, a mí me gusta mucho el Loom, es un ejemplo de querer probar cosas nuevas con el UX y con todo. Es decir, vamos a simplificar verbos, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Una cosa muy importante, luego lo veremos más adelante, es la forma en la que se comunica el usuario con el juego o el jugador con la historia es parte de la narrativa. Cuando nosotros leemos un libro, simplemente leemos, usamos los ojos. Son las herramientas que tenemos. Pero cuando juegas a un juego o una aventura gráfica, y todos los demás juegos, además, las mecánicas forman una parte muy importante de cómo tú estás contando la historia, cómo quieres que el jugador perciba la historia. Entonces, mientras que los verbos funcionan porque, bueno, se ha simplificado la normativa se queda en 9 durante una gran época, los de Lunkison llegaron hasta allá. Uno de los fallos que yo creo que no estimaron bien
y es complicado. Y la gente parece que no cuajó mucho. A mí me encanta esta aventura gráfica y me gusta mucho. O sea, Brian Moriarty hace aquí hay una historia excelente. Pero de las 3 partes que iba a ser, solamente se quedó en una. Porque la interfaz no era lo que la gente estaba acostumbrada a utilizar. Y entonces es complicado. De hecho, una de las mecánicas, y es lo malo, una de las mecánicas de estos juegos es que los verbos se ejecutan con 4 letras. Son 4 botones. Un orden de 4 botones. El orden contrario de las letras provoca el verbo contrario. De abrir, el opuesto es cerrar. Y así. Entonces, esto era un punto que no se salvó bien porque en ningún momento te lo explicaron. Ahora mismo vosotros, cuando si algunos habéis hecho algún juego, sabéis que primero tienes que darle marcado la opción al jugador de vas a hacer esto es lo que puedes hacer, vale, ya se ha aprendido a manejar esta mecánica, vale, ahora te la voy a poner en reto. Esto, por desgracia, no pasó aquí. Y entonces fue un punto de inflexión en este juego. Otros juegos, por ejemplo, llegaron a hacer otras cosas, como por ejemplo el Neverhood, que aunque es visualmente muy bonito, aquí se centró... Lo vendieron más infantil, porque no hay verbos, no hay inventario, no había prácticamente nada. Todo era historia y ya está. De hecho, no había ni diálogos. Entonces, es otra forma de contar la historia, pero más simplificada. ¿Qué es lo que pasa? Este juego, en su momento, pasó más o menos desapercibido. No sé si alguno lo conoce o no lo conoce. Luego tuvo una segunda parte, que lo convirtieron en plataformas, pero bueno. El caso es que lo que en su momento parecía pobre, que no tenía casi nada, en los juegos de ahora parece que se está llevando mucho a simplificar mucho más el tema de la comunicación. Entonces, el tema de los verbos, yo por los juegos, cuando empecé yo también a hacer aventura gráfica, joder, dices, pues que era algo clásico. Y entonces te vas a 9 verbos, porque lo clásico es lo que todos hemos visto. Pero a medida que vas desarrollando más el producto, te vas dando cuenta, por lo menos yo, de novato, que más verbos implica más combinatorias, implica más recovecos. Y ahí es donde uno tendría que decir, ¿cuánto quiero que el usuario se desvane y se pierda en las mecánicas más que en la historia? Por desgracia, en su momento, pues como todos estábamos aprendiendo a medida que íbamos jugando, pues estábamos aprendiendo. Los juegos te venían con un libro, así, 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 dependiendo, para aprender a manejarlo. Ahora parece que todo tiene que venir implícito. Entonces es más complicado. Parece que cuando con el tema de Full Throttle, que es una de que le dejaron hacer a Tim Schafer antes de volverse loco y irse por sí solo y bla bla bla, parece que lo simplificaron, en este caso lo simplificaron estaba la boca, a 4. Ampliaban para la historia, le gustaba un verbo de patear cosas. Pero ya como que habían marcado una pauta, se habían cargado prácticamente todo y lo habían dejado en 4 verbos. En el Semi Max también lo hicieron, limpiaron todo, estaban ya con pantallas más grandes, todo más grande y lo estaban centrando más. Usaban verbos que el mismo verbo de la mano de usar era para coger. O sea, no sé si, ¿cuántos habéis jugado aquí a algún juego? Si más o menos se llaman alzada. ¿Algún juego? ¿Algún, perdón? Un juego de aventura gráfica. Vale, se más o menos a todos, vale. ¿Cuántos habéis jugado a algo en vuestra vida? No fuera de aquí. Entonces, pues me imagino que ya sabéis a lo que me refiero. O sea, es decir, vas simplificando y te vas quedando con más la síntesis. ¿Qué pasó? Bueno, conocéis a esta señorita. Algunos no, que no la conozca, enhorabuena porque sois muy jóvenes. Cuando salió el primer Tomb Raider, era una época donde el 3D empezó a despuntar un montón. Y casualmente coincidía que la era de las aventuras gráficas empezó a morir. Algunas empresas, algunos estudios tardíos sacaron sus aventuras, pero ya si no tenías 3D estabas casi out. Entonces, dicen que fue como la muerte de las aventuras gráficas, la extinción. En su momento lo pensé, yo también, pero poco a poco he ido pensando, y es la reflexión que luego me gustaría que debatiéramos, es saber si más que ha muerto, ha mutado. O sea, para mí siempre la aventura gráfica, el concepto ha sido como una esfera que en algún momento se rompió y las esquirlas se metieron en otros juegos. Y entonces la dificultad de estos juegos como que se adaptó a los nuevos retos que se proponían las aventuras gráficas. Ya que tenían puzzles muy buenos, pero otros juegos tenían los puzzles un poco más pobres. Entonces como que todo se volvió más homogéneo. Al final no les quedó más remedio que adaptarse. Las aventuras gráficas tuvieron que adaptarse. Entonces llegaron a cosas como esta, que yo la asimilo a exactamente lo mismo, es decir, algo que no tendría que haber pasado en el mundo, pero aún así pasó. Es decir, un Monkey Island 4 y una Indiana Jones 4, de casualidad.
Entonces, estas dos cosas, no. Yo me refiero más a esto. O sea, llegó el 3D y parece ser... A mí me gusta mucho porque Grim Fandango se llegó a adaptar. Grim Fandango es una aventura gráfica de Tim Schafer que, aunque Tim Schafer siempre ha sido conocido por aventuras gráficas súper cortas, parece que aquí como que se liberó. Y sacó un juego donde a mí me gusta, de manera muy inteligente, utilizó el 3D pobre que había en esa época para crear un diseño de personajes donde no cantara. Entonces, con esta estética de casi recortables, llegaron a salir unos personajes muy carismáticos con todo lo que había. Con lo cual, de 3D es una aventura gráfica bastante buena. Luego también sacaron Gabriel Knight, los últimos y tal. Pero en 3D yo creo que aquí empezó a marcar. Aunque esta cosa fue posterior, es peor que esto. Así que si lo sabéis, perdón, que esto. ¿Sabéis? Esto mal y esto es bien. Luego, si queréis debatir esto, lo podemos debatir, pero sabéis que tenéis debate perdido. Entonces, poco a poco, pues igual, lo mismo. Aquí los verbos era simplificado. Aquí incluso se cargaron el inventario. El inventario estaba dentro de la chaqueta de Manny. Son siempre... Tincha siempre ha ido apostando por cosas. Y casualmente se ha equivocado. Mucho. Eso es yo creo que eso es su punto bueno. Que se ha equivocado en plan de, vale, esto no hay que hacerlo o esto sí. Y luego ha ido haciendo cosas. Cosas como esta, es decir, dadme vuestro dinero que me voy a hacer una aventura gráfica del carajo. No fue tan del carajo, pero sí fue bastante bonita. Y lo que hablábamos de simplificar, simplificó aún más las cosas, aún más los verbos. Los verbos se quedaron en ver y interactuar, y el inventario se quedó en una barra posterior que aparecía. O sea, al final como que parece que hemos vuelto un poco más atrás. Dimos como un paso adelante, dos atrás, pero bueno, lo importante es que te podrías centrar en la historia, que es un poco de lo que se trataba. Y lucir de gráficos, que, joder, las cosas como son, los gráficos son bastante chulos. La animación no es de mi agrado, pero el diseño de personajes sí. Entonces, yo, por ejemplo, he hecho 3 aventuras gráficas, por desgracia o por suerte, en Flash. Muchos lo odiáis, muchos lo adoráis. Y he aprendido cosas, yo he aprendido un montón de cosas. Porque empecé también diciendo, bueno, voy a ser revolucionario, voy a hacer una cosa maravillosa. Y luego te das cuenta y dices, vale, es que ya no puedo hacer esto. Por eso lo hicieron en este momento, hicieron en esta aventura gráfica, hicieron esto. Vale, no, yo es que pensaba hacer, yo es que quería tal. Yo siempre he querido hacer, no, las conversaciones te quedan cortas, joder, ¿por qué? Vale, para ahorrarse en frases, para ahorrarse en traducciones, para ahorrarse en no sé qué, un montón de cosas que luego vas aprendiendo que la mecánica te impide contar las cosas como tú quieres. O si las quieres contar como tú quieres, la mecánica que tienes que utilizar es completamente distinta. Esto al final termina siendo un batiburrillo que a mí me gustaría solventarlo en algún momento. Entonces, cuando llega la aventura gráfica definitiva, digo que, gente, esto es lo que he parido. Pero bueno, de momento, son de las 3, creo que se pueden jugar a 2, y podéis criticarla, como de hecho llaman despellejado en muchas de ellas, porque no hay ningún problema, a mí no me importa, porque fue mis primeras aventuras gráficas, y esto es una mierda, esto está mal, y uno aprende, yo aprendía curva de aprendizaje, dificultad, un montón de cosas que es guay. Y entonces, en su momento yo ahora lo veo con cariño. Tiene mucho alma, pero tiene así. La última, la que está aquí más frontal, yo solamente hice el prototipo, luego se encargaron otros chicos de hacerla y está a punto de salir, estará en Greenlight, pero es guay, así que yo lo pongo para que también la veáis y si podéis apostar, genial. Pero es lo que yo he ido aprendiendo. Yo he ido aprendiendo que la mecánica, por desgracia, tiene que adaptarse a ello. Y a mí me da rabia, me da miedo que la muerte de la aventura gráfica no esté en el género en sí, sino en nosotros, en el jugador, que ya no es capaz de vararse los sesos o de estar una semana interactuando con todo, probando todo, a ver qué absurda es la combinación que se le ha ocurrido al diseñador. Y en los jugadores, me he cansado, ¿dónde está la guía? Pues, por desgracia, la satisfacción de solventar ese tipo de puzzles ahora mismo ya no se va a llevar, o se lleva menos. Entonces es lo que a mí me preocupa, saber si la muerte ha sido por el propio género o por la propia gente que se ha adaptado a nuevas cosas. Por suerte, ahora el 2D y el pixel art vuelven a estar de moda y se pueden volver a hacer cosas, chulas. Pero, ¿de verdad ha muerto la aventura gráfica y ha tenido que inundar otros géneros para poder florecer un poco más y nutrir de nuevos puzzles, nuevos retos en otros géneros? ¿O de realmente nosotros hemos cambiado y no podemos ya aguantar porque lo queremos todo ya? Queremos el WhatsApp, queremos el Flappy Bird, queremos cosas de me muero y vuelvo a empezar.
O sea, es complicadín. Y de momento no tengo nada más. Y entonces son un poco como las preguntas que yo me cuestiono. Me cuestiono porque con las cosas que yo he hecho es en plan de, venga, no, pero inténtalo y ve a compañeros que directamente saltan los diálogos. En plan de, pero si una aventura gráfica va de leer diálogos, ¿por qué te saltan los diálogos? No, es que yo quiero acción. ¿Pero qué acción? ¿Me obligas a meter minijuegos en las aventuras? Bueno, lo podemos hacer, pero esto no va de minijuegos, esto va de una historia, quiero que te enteres. Es complicado, es complicado. Con lo cual, si me queréis escribir alguna amenaza de muerte o cosas así, me la podéis escribir ahí, apuntadlo. Si por Twitter también podéis poner a caldo. Y me gustaría un poco saber vuestras impresiones, como más o menos profesionales. Veo que algunos sí que ya estáis haciendo cosas chulas y conozco alguno de vuestro trabajo, con lo cual, ¿qué opináis vosotros? ¿Está reñido el usuario con las aventuras gráficas? ¿Están